Aquí estamos en nuestro cuarto módulo de este seminario de población trans y diversidad sexual. Hoy es nuestro módulo quinto y que se denomina Vacíos en la legislación universitaria en materia de derechos humanos de la comunidad LGBTTIQ+, y es impartido por la licenciada abogada Socorro Damián y también la abogada Yelitza Horta, ambas de la Unigénero de la UAM Unidad Iztapalapa. Entonces, primero les voy a leer su pequeña semblanza, digo su gran semblanza, pero en realidad la he resumido porque es muy grande, así que la voy a leer en breve. Voy a comenzar con la licenciada Socorro, que está escrita en primera persona. Ella dice que es abogada feminista y madre de 3 mujeres, Yexalén, Leslie y Atsiri, a quienes amo profundamente, dice Soco. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, especialista en Derecho Civil por la UNAM. Cursé estudios de maestría en Derecho en la UNAM. Cursé un diplomado en Derechos Humanos y Violencia Familiar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Participé en el primer diplomado Feminismo desde América Latina en la UACM San Lorenzo, Tezonco, y participé en el área de investigación de asistencia legal por los derechos humanos ASI Legal. Aquí, como les dije, es muy grande su CV, entonces voy a avanzar un poquito. Soco también dice, fui ponente en el Congreso Internacional de Estudios de Género del IPN, Alternativas y Miradas Críticas a la Inclusión y la Igualdad Sustantiva con la ponencia de violencia de género en las IES, resistencias y obstáculos para su erradicación. Fui asesora de la comisión encargada de la elaboración del protocolo para la atención y prevención a la violencia de género en la UAM Iztapalapa, aprobado el 13 de marzo del año en curso, y he concluido recientemente el curso sobre abordaje psicológico y victimológico para mujeres en situación de violencia, el curso Valoración del riesgo feminicidio en contexto de confinamiento doméstico por COVID-19, impartido por la Facultad de Psicología de la República de Uruguay. Bueno, Soco es precisamente responsable de la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de las Violencias de Género, la Inclusión con Equidad y el Respeto a las Diversidades por la Unigénero de la UAM Iztapalapa, y por supuesto es responsable de este seminario. Además, recientemente Socorro ha sido galardonada con la medalla Emilio Krieger 2020 por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANAD, por su defensa en los derechos humanos en los espacios universitarios y en específico en el tema de la prevención y atención a la violencia contra las mujeres por razón de género. Felicitaciones de nuevo, Socorro, por este galardón. Sigo con la licenciada Guadalupe Yelitza Horta Dávalos, originaria de la Ciudad de México, abogada feminista egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha tomado cursos de actualización en materia de derechos humanos, autonomía de las mujeres, feminismos, argumentación jurídica con perspectiva de género, entre otros temas afines en diversas instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la UNAM. Se ha desarrollado en materia penal con una perspectiva de derechos humanos y género, enfocando su trabajo en la atención a víctimas de violencia de género, ha colaborado en instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y la Unidad para la Atención de Denuncias de la UNAM. Actualmente es abogada de la Unidad de Acción para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género, la inclusión con equidad y el respeto a las diversidades de la unigénero de la misma unidad. Por supuesto, también Yelitza ha sido y es responsable de la organización y puesta en marcha de este seminario. Y finalmente, Yelitza es activista jurídica, actualmente forma parte de la red de abogadas Violeta, brindando asesoría de atención jurídica a mujeres de toda la República Mexicana. También ha colaborado en la revista digital Visibles con el tema Mujeres privadas de la libertad, importancia de la perspectiva de género. Entonces, dichas estas semblanzas, le doy la palabra tanto a Socorro o a Damián,
que ellas van a hablar alternativamente en toda esta hora de seminario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Analí. Buenos días a todas y a todos quienes ya se están sumando ahorita y también por redes sociales, por Facebook, y quienes están aquí entrando al Zoom. Agradezco pues que hoy también estén con nosotras en el 5º módulo, que también es de suma importancia. Hemos estado acompañando todos estos días, bueno, que han sido el seminario a él y los ponentes, y nos hemos percatado de la importancia de que todo lo que se ha mencionado en este seminario, de lo que se ha hablado sobre la diversidad sexual, la problemática, las violencias, pues no quede nada más en un tintero, sino que efectivamente hagamos una remembranza de cómo de cómo la diversidad sexual no puede ser discriminada y no tiene por qué ser violentada en ningunos espacios, mucho menos el espacio educativo, y que para eso, pues hoy mi compañera Yalitza y yo traemos una presentación donde les vamos a hacer un abordaje, podemos decir, histórico de cómo esos derechos se han ido conquistando y cómo se tienen que materializar, pues en las legislaciones de la universidad o de las universidades. Les voy a compartir pantalla. Bueno, aquí no sé si ya están viendo la presentación. ¿Sí la ven? ¿Me pueden decir? Sí, sí. Bueno, estamos viendo contenido. Muchísimas gracias, Marco. Y aquí en el contenido, pues vamos a abordar lo que es cómo ha evolucionado los derechos humanos. Nos vamos a estar moviendo entre mi compañera Yelitza y yo para abordar estos temas, estos puntos. ¿Cuáles son los principios que rigen en los derechos humanos? Vamos a hablar también del marco normativo internacional, el marco normativo regional, el marco normativo nacional y desde luego nuestra legislación, nuestras normas, nuestros reglamentos en la UAM, no solo en la UAM Iztapalapa, sino en toda la UAM. ¿Cómo vamos a realizar esta intervención? Queremos mencionar que obviamente estamos retomando toda la normativa internacional y regional y aterrizando a nuestra normativa nacional, que es México. Sabemos que aquí pues se encuentran personas de distintos países de América Latina, ¿no? Que está Argentina, está Chile, Guatemala, ¿no? Que por ahí vi que nos estaban saludando pues de Guatemala, de El Salvador, y perdón si omito algún país, pero bueno, todas y todos están aquí, ¿no? Y estamos pensando en cómo nosotras hacemos un planteamiento de la evolución de estos derechos humanos, que anteriormente eran derechos del hombre como tal, ¿no? El hombre heterosexual, blanco, etcétera, ¿no? Burgués, pero lo aterrizamos al país, a nuestro país, pero ojalá y ustedes nos puedan compartir también en el chat cómo es que esos derechos se han vivido o se han positivizado en la normativa de su país. Bueno, ¿qué son los derechos humanos, no? Cuando hablamos de derechos humanos parece que ya tenemos entendemos así que son derechos subjetivos, ¿no? Que son prerrogativas, que son facultades o aspiraciones a las que, válgase la redundancia, a las que aspira el ser humano. Esos derechos humanos fueron como tal en todo el tiempo, ¿no? Y bueno, aquí me gusta mucho esta niña contestataria, porque nos refleja incluso la realidad de muchos países, Joaquín Lavado Aquino, ¿no? Ya hace tiempo con esta caricatura tan bella, ¿no? De esta niña, nos reflejaba la diversidad y eso que ya tiene ya más de medio siglo de su lanzamiento de esta caricatura, pues lo que podemos ver es que somos diversos, somos personas diversas, sin embargo, nunca, o en la historia de los tiempos, las personas no fuimos consideradas como tal, personas, ¿no? Las características de los derechos humanos es que son intrínsecas a los seres humanos, bueno, al menos eso se nos ha dicho, eso es eso de que sean inherentes a los seres humanos es una idea ius naturalista, desde luego. Vamos a ver por qué no todo el tiempo, sí se reconoce que son inherentes a los seres humanos, pero conforme fueron avanzando los derechos nos daremos cuenta que algunos derechos, pues, como el derecho a la cultura, el derecho a los derechos sociales, los derechos colectivos, pues fueron, no parten de esta idea ius naturalista.
Deben ser disfrutados por todas las personas sin distinción de clase, etnia, sexo, orientación sexual, idioma, religión, y bueno, se encuentran en nuestra Constitución, y a partir de la reforma del 11 de junio del 2011 aquí en México, que es una reforma paradigmática de las que también les va a hablar Yelitza, pues bueno, no solo se encuentran los derechos humanos que están en la Constitución, sino todos los tratados internacionales. ¿Cómo evolucionaron? Los derechos humanos anteriormente, y bueno, parten de la Revolución Francesa, eran considerados derechos solo de algunas personas, ¿no? Se llamó derechos del hombre, en un principio derechos del hombre, derechos fundamentales, garantías constitucionales, y se les ha dado una serie de, pues de conceptos o denominaciones. Sin embargo, recordemos que yo recuerdo mucho a un profesor que tuve en la maestría en Derecho, que él nos decía que los derechos siempre se conquistan y siempre se están peleando y siempre se están reivindicando, y sobre todo las luchas históricas. Estos derechos provienen de luchas históricas, es decir, no surgen de gabinete, no surgen en una oficina, sino que esos derechos se van a plasmar se van a reconocer en un documento o se van a positivizar gracias a las luchas de las personas que, bueno, en su momento, en ese momento con la Declaración Francesa, surgieron derechos solo para la clase burguesa, para el hombre blanco, para el hombre además, no eran los esclavos, no se incluían, las mujeres tampoco se incluían, las personas de la diversidad sexual tampoco se incluían, mucho menos. Entonces son conquistas, ¿no? Entonces aquí Mafalda dice, y esos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como con los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, hablando de los derechos humanos, y bueno, sí tiene un enfoque religioso, pero me gustó mucho esta caricatura que está vigente aún. Los derechos humanos son el conjunto de condiciones de vida indispensables para potenciar de manera integral al ser humano, cuyo reconocimiento jurídico y ético es el resultado de procesos de lucha y de conquistas de los pueblos y de los grupos, sobre todo de los grupos históricamente pues discriminados. ¿Qué se buscaba? A pesar de que con la Revolución Francesa podemos decir que tenemos garantizadas, bueno, más bien cierta población, la libertad de asociación, la libertad de religión, la libertad de imprenta, se habló de la igualdad, de la fraternidad, pues estos derechos no fueron aterrizados o materializados a la vida de todas las personas, ¿no? Es importante mencionar cuando algunas personas dicen, bueno, pero es que estos derechos, ¿para quiénes son? ¿Derechos para qué o para quiénes? ¿Y cuáles son los principios en que descansan los derechos humanos? Los derechos humanos descansan principalmente en dos principios, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos descansa en dos principios fundamentales, la igualdad y la no discriminación, ¿no? Entonces, hay un mandato de no discriminación desde nuestra normatividad constitucional, ¿no? Pero aparte de esos principios básicos de igualdad y no discriminación, es decir, que las personas sean tratadas en igualdad, en igualdad de condiciones, respetando las diferencias, porque la igualdad no significa que a todos nos van a tratar igual, ¿no? Porque todas y todos tenemos características diferentes, hombres y mujeres somos diferentes, bueno, hablando de dicotomía, ¿no? Hombre y mujer. Sin embargo, somos toda el ser humano es diverso. Y en base a esas diferencias, o con base en esas diferencias, perdón, es que se tienen que materializar estos derechos humanos. Pero hay un principio fundamental. Algunas veces hemos escuchado hablar de dignidad humana, pero muy pocas veces entendemos qué es la dignidad humana, para qué nos sirve y por qué los derechos humanos están fincados en este principio fundamental, ¿no? Y incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis 37-2016 de la 10ª época, dice que la dignidad humana constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no es una simple declaración ética, ¿no? Como muchos le han creído que cuando nos dicen tú no tienes dignidad, a veces ¿qué entendemos? Porque tú no tienes dignidad, no me valoro, no me respeto, pero más bien esa obligación se les impone a otras personas, ¿no? Que el que nos valoren, el que nos respeten, en la aceptación, en la tolerancia y una serie de principios más que se van a derivar de esta dignidad humana. La Corte o la Suprema Corte dice que la dignidad humana no se confunde con un precepto meramente moral, ¿no? Sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano, que merece la más alta protección jurídica, ¿no? Entonces, la dignidad no es una simple declaración ética,
Y es a partir de la dignidad, ese núcleo esencial, dice que es como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. ¿Y qué pasa entonces con los colectivos, con las personas pertenecientes a la diversidad sexual, con los grupos vulnerables, ¿no? Incluyéndose también ahí, no sé, niñas, niños, ¿no? Niñas, niños y adolescentes, que también son una población vulnerable. Algunas veces, pues, son disminuidos, son degradados, ¿no? Incluso podemos poner un ejemplo de lo que pasa, ¿no? Realmente con el tema de la diversidad sexual. Yo me hacía una pregunta cuando estábamos, bueno, pues preparando esta participación. ¿Qué situaciones específicas viven las personas de la diversidad sexual en los espacios universitarios por su orientación sexual, su identidad o expresión de género? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo se manifiesta la intolerancia, la violencia? Y entonces me preguntaba también cómo materializar la dignidad humana, cómo hacerla valer, ¿no? La dignidad como derecho, porque no es una simple declaración ética o moral, lo dice la Corte, sino más bien es un derecho fundamental que hay que defender, ¿no? Y que debemos defender incluso en los espacios universitarios, por una o muchas razones de las que ahora estamos viviendo. Actualmente estamos viviendo una situación muy grave de violaciones a derechos humanos. Ya ayer nos los comentaba el doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, de cómo se va a manifestar este odio, estas fobias a la diversidad sexual. Entonces, dentro de las violaciones a derechos humanos que podemos identificar, pues tenemos asesinatos extrajudiciales, tortura, malos tratos, agresiones sexuales, violaciones, la injerencia a la privacidad de las personas de la diversidad sexual, detenciones arbitrarias, o sea, ¿cuántas veces se habló de redadas, ¿no? De redadas de personas, por ejemplo, acá en México, no sé, en los 60, 70, en la Ciudad de México, en la zona rosa, perdón, ¿no? Donde era una censura, incluso, bueno, eran espacios abiertos, pero aún así había redadas contra personas homosexuales, negaciones del empleo, ¿no? Negar el empleo, entonces ahí se atenta contra la dignidad humana, negación de oportunidades educativas, leía yo incluso, negación del empleo, ayer leía yo en el chat un comentario de una compañera o compañero, no recuerdo, que ponía sobre la mesa el caso de una universidad donde un profesor cuando hizo su transición dice que fue despedido. Entonces me quedé pensando cómo abordar desde una perspectiva de género y de derechos humanos un caso así y tomarlo como un caso emblemático que genere incluso antecedentes, precedentes para que esto no pase en las universidades. Grave discriminación en el goce de los derechos humanos de las personas LGBT. Se pretende controlar cómo las personas viven sus relaciones personales y cómo se definen a sí mismas, atentando contra la dignidad humana. Hay una vigilancia en torno a la sexualidad continua, siendo una de las fuerzas principales que sustentan la perpetuación de la violencia basada en el género. Estas pues son solo algunas violaciones a derechos humanos cuando estamos hablando de derechos humanos de la población LGBT. Ahora, dentro de estos derechos humanos, yo les comentaba que no es que nacieron así como por obra de magia, ¿no? Por arte de magia, sino que fueron parte de una evolución. De esta evolución de los derechos humanos, pues por cuestiones prácticas o metodológicas, algunos autores o autoras hablan de primera, segunda, tercera generación, es decir, los derechos se fueron positivizando, se fueron escribiendo en las normativas, en los documentos, a través de las luchas. La primera generación hablamos de las libertades, ¿no? Suceden con la Revolución Francesa. La segunda, aquí, bueno, no se tomó en cuenta a los grupos vulnerables como los trabajadores y, bueno, se les dejó a un lado al proletariado. La segunda generación, que incluyen los derechos sociales y culturales, surgieron a partir del siglo XIX, a raíz de los movimientos obreros que surgieron para denunciar los abusos y la falta de condiciones dignas de trabajo. Entonces, estamos hablando de los DESCA, ¿no? Los derechos económicos, sociales y culturales, como el trabajo, la vivienda, la salud, la educación.
Y la tercera generación aparecieron en el siglo XX y los sujetos de los derechos son colectivos, considerando el derecho de los pueblos, derecho al desarrollo sostenido, derecho a la autodeterminación de los pueblos, derecho a la paz, a la protección de datos personales. Y entonces vemos así cómo fueron evolucionando y decimos, entonces, ¿dónde metemos los derechos humanos de las mujeres? Y no que ya estaban reconocidos. Y entonces, que si todos somos personas, ¿ya teníamos todos estos derechos? Sí. Es decir, por el simple hecho de ser personas, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya nos reconocían como personas, pero en la práctica no era así. En los hechos no era así. Por ejemplo, el matrimonio a personas del mismo sexo, bueno, pues tuvo que ser un derecho ganado o conquistado, ¿no? Entonces, han tenido que surgir movimientos, ¿no? Movimientos organizados de colectivas, colectivos, incluso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Para que se pudieran materializar, no sé, en una convención Belén do Pará o en la CEDAW, esos derechos de las personas, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi parte de la evolución de los derechos humanos. Hola, muy buenos días a todas, todos y todes. Agradezco la presentación y también este breve esbozo histórico e introductorio para entender y empezar a comenzar a hablar de los derechos humanos. Yo les voy a explicar sobre todo los principios rectores de los derechos humanos. Estos son bastante importantes debido a que esto nos va a ayudar a entender la estructura de los derechos humanos y al igual que su importancia. Cabe mencionar que estos principios que voy a mencionar y explicar no es como que los doctrinarios del derecho y doctrinarias hayan dicho, bueno, suenan bien, hay que ponerlos como los principios rectores de los derechos humanos, etcétera. No, en realidad estos principios nacen a través del estudio y de la evolución de los mismos derechos humanos y vienen, son tomados a partir del conocimiento del estudio desde la filosofía, desde la sociología y también pues el estudio jurídico de los mismos. Estos principios se encuentran en tratados internacionales, en convenciones, en pactos, y es así como se van trasladando a las normativas nacionales, regionales y locales de nuestros países. Estos principios son 4, que son: los derechos humanos son universales, son interdependientes e indivisibles y también progresivos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la universalidad de los derechos humanos? Aquí nos estamos refiriendo a que todo humano goza de estos, sin discriminación. Como bien lo explicó la licenciada Socorro, la primera premisa cuando se habla de derechos humanos es como tú gozas de derechos humanos por el simple hecho de ser humano. A esto apoyándose de las teorías naturalistas. Pero la universalidad de los derechos humanos se refiere a esto. Tú eres una persona, tú eres un humano y tú vas a gozar de estos derechos a partir de este principio de no discriminación e igualdad. A partir de que vienen a proteger y devienen de la misma dignidad humana. Sin embargo, hay que entender algo. Los derechos humanos no son absolutos. La universalidad se trata de que deben ser protegidos todos también, porque dado que no puede infringirse la dignidad humana. Sin embargo, pues nosotros, ustedes me dirán, nosotros lo pensamos, es como... pues sí, son universales, pero tenemos claro que no a todos se les protege, no a todos se les recomienda, no a todos se les reconoce, entonces así como que muy universales no lo son. Hay que entender que también los derechos humanos tienen cierta flexibilidad, no en el reconocimiento y no en la protección, debe ser sí o sí, sino más bien en amoldarse a las necesidades, a la evolución del tiempo, de la sociedad y a las condiciones de vida actuales. Es decir, que justo la misma protección que se les da a los derechos humanos en un país no va a ser lo mismo que se le va a dar en otro, dado a la evolución, dado a cómo se van desarrollando. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean universales. Pero bueno, este principio, debo decir, que es el principio más criticado de los derechos humanos,
¿Por qué? Porque también nos dicen muchos autores y autoras que si bien los derechos humanos son universales y así, pues la verdad es que tienen una visión occidental y una visión eurocéntrica y que no toman en cuenta pues las diversidades, la multiculturalidad y sobre todo que cuando estos empiezan a nacer, que cuando estos empiezan a desarrollar, pues muchos de los países estaban colonizados. Entonces, pues habla de que esta universalidad pues también tiene, que en sí es una universalidad occidental. Sin embargo, pues tenemos, para hablar de esta universalidad, al menos aquí en América Latina, tenemos que entender que, bueno, nosotros también, las convenciones que a nivel regional se hacen a partir de los derechos humanos devienen regionalmente de la Organización de Estados Americanos, quienes retoman los principios, retoman los derechos de las declaraciones universales, de los pactos universales y que son aplicados pues a manera regional. Entonces también estos, a la hora de aplicarse de manera regional, pues ya aquí sabemos cuál es nuestro contexto cultural, social, económico, político y cómo aplicarlos para que esta universalidad sea exigible y protectora de los derechos humanos. Por otra parte, tenemos que son interdependientes. Esto quiere decir que están relacionados entre sí. Esto es que no puede hacerse ninguna separación ni pensar que unos son más importantes que otros. Es decir, que se deben de interpretar y tomar en su conjunto y no como elementos aislados. ¿Por qué? Aquí hay dos puntos muy importantes de explicar. Primero, en que no podemos estar hablando de una vida libre de violencia si no tenemos un derecho al acceso a la justicia. Porque si no hay acceso a la justicia, evidentemente también me estás violentando mi derecho a una vida libre de violencia. Y a partir del derecho a una vida libre de violencia, me estás violentando otros derechos. Digamos, una cuestión de abuso sexual que pasa en una universidad y que además de llevarse en instancias universitarias, se lleve a instancias penales, si no le dan un acceso a la justicia, pues ya le violentaron también el derecho a una vida libre de violencia y aparte su derecho a una educación, porque no puede, porque quizá la persona víctima no se siente, está compartiendo clases con la persona que la violentó, lo está viendo continuamente, entonces pues también ya le están violentando este derecho humano. Entonces debemos tener en cuenta la interdependencia y ver a los derechos humanos como algo integral, no verlos de forma separados. Y es importante también verlos que sin jerarquía. ¿Por qué sin jerarquía? Y aquí vamos a entrar también en debate, porque muchos hablan de no, pues es que cuando hay un caso en el que se debe de ponderar los derechos humanos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es más importante? ¿El derecho a la educación o el derecho a una vida libre de violencia? ¿O cuál es más importante? Pero no tenemos que hablar tanto de una ponderación de derechos humanos. Tenemos que hablar de una armonización de derechos humanos en donde esto se pueda, a partir de la interpretación que les damos, de la aplicación y de la protección que les damos, podamos protegerlos y darle un mismo nivel y jerarquía a los mismos y un mismo nivel sobre todo de exigibilidad. Después, cuando hablamos de que son indivisibles, volvemos a hablar, de hecho estos dos principios, tanto el de interdependencia como el de indivisibilidad, son muy afines. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la indivisibilidad, también estamos hablando de que debemos entenderlos por un todo, que son, que forman parte de un todo y que no podemos... no podemos verlos de forma separadas. Y tampoco es como, bueno, te voy a respetar tu derecho a libre de asociación, pero no tu derecho a la libertad de expresión. Porque así, hablando de la interdependencia, pues me estás violentando no solo uno, sino dos derechos y muchos más. Por último,
vamos a explicar esto de la progresividad. Bueno, como ya vimos, los derechos humanos se entienden en un conjunto. Y entonces estos derechos vienen desde un contexto de las necesidades pasadas y las necesidades actuales. Sin embargo, esto no quiere decir que los derechos humanos ahí se quedan y ya no van a seguir y ya no hay que discutirlos y ya no hay que hablar de derechos humanos y ya no hay que exigirlos porque ya están en un tratado, porque ya están en la Constitución, porque ya están en leyes. No. Los derechos humanos son progresivos, por eso hay que hablar de ellos, por eso hay que discutir de ellos para saber hacia dónde nos dirigimos y cuáles son la necesidad que tenemos ahora y cuáles y las prerrogativas que necesitamos a favor de nuestra vida actual, de cómo estamos evolucionando como sociedad. Hay algo muy importante en esto de que sea progresivo, es que no hay un retroceso. No podemos decir, bueno, ya te reconocí el derecho a una vida libre de violencia, pero ¿qué crees? Ahora como que ya no me gusta reconocerte este derecho porque me estás causando muchos problemas, entonces lo vamos a quitar. Y es como no. Este mismo principio de progresividad nos habla de que los derechos humanos siempre van hacia adelante, nunca hacia atrás. Y también a la hora de que cuando hablamos de su progresividad, no vamos a hablar de pronto ya van a estar todos nuestros derechos protegidos, garantizados, etcétera. No, estamos hablando de que este avance de derechos humanos debe ser siempre gradual y constante. Y como dije, siempre hacia adelante. Ahí. ¿Podrían cambiar la diapositiva, por favor? Sí, voy. Gracias. Muy bien. Entonces, tenemos que estos son los principios que rigen a los derechos humanos desde el derecho internacional y siempre que hablamos de derechos humanos vamos a encontrar estos 4 principios. Además, existen otros principios como el hecho de que son inalienables, que son imprescriptibles, que son irrenunciables y que son exigibles. Esto en cuanto a los principios. Pero ahora quisiera aterrizar un poco sobre cómo es que estos principios llegan a México y cómo es que impactan creando un nuevo paradigma de interpretación jurídica, de aplicación de leyes y un nuevo paradigma jurídico. Primero esto pasa en la reforma de junio del 2011, en la cual es una reforma al artículo 1 constitucional, en el cual primero al principio una palabra cambia muchísimo todo, porque dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como su garantía para su protección. Entonces, esto es súper importante, ¿por qué? Porque ya no nos está hablando de que los derechos son otorgados por el Estado. Antes, el texto de la Constitución mexicana decía que hablaba de garantías individuales primero y además hablaba de un otorgamiento de estas garantías individuales. Ahora estamos hablando de un reconocimiento. ¿Por qué? Porque si nos regresamos un poquito a lo explicado por la licenciada Socorro, vemos que estos tienen su fundamento en la dignidad humana. Entonces, estos son anteriores hasta el derecho. Entonces, estamos hablando de que los derechos humanos existen y que ahora se van a reconocer y se van a proteger y a garantizar. Y bueno, este es como el primer cambio de paradigma importante a partir de esta reforma, pero aparte aquí nos dice algo súper importante, dice, y también reconocer los derechos humanos de los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Esto es súper importante porque ya nos está hablando de una jerarquía similar de los tratados internacionales de derechos humanos, similar a los de la Constitución, lo que rompe con el paradigma positivista que siempre habíamos, que desde mucho tiempo nos hablan en las facultades de Derecho de la Constitución, está encima y nada encima de la Constitución, pero ahora es como, espérate, hay tratados internacionales en materia de derechos humanos que pueden proteger mejor que tu Constitución y tú firmaste este tratado internacional, entonces pues reconóceme este derecho, este tratado y házmelo valer. Y eso lo explica cuando hablamos de lo que se conoce como el principio pro persona.
que nos dice a la letra: las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Es decir, si el tratado internacional protege mejor que tu Constitución y tú ya firmaste y ratificaste ese tratado internacional, vamos a hacer valer el tratado internacional. Bueno, aquí dentro de este mismo artículo precisamente nos enmarca los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y por otra parte, también nos marca las obligaciones de las autoridades para promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, y las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Estas cuestiones más adelante las explicaré cuando hablemos precisamente del marco local mexicano. Y por último, en este mismo artículo, que es el que rompe todo el paradigma y crea un nuevo paradigma, hablamos del principio de no discriminación y de igualdad. Y aquí está súper importante lo que dice, porque aquí nos dice que ha prohibido toda discriminación motivada, nos enlista una serie de razones por las que alguien puede ser discriminado, y aquí resalta las preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Como tal, aquí nos faltaría una amplia conceptualización como identidad de género, expresión de género, sexo, un poco más amplia. Sin embargo, cuando esta última o cualquier otra que atente contra la dignidad humana nos las deja abierta para que cualquier acto de discriminación podamos hacerlo exigible, podamos mover todo el aparato jurídico por una violación a derechos humanos. Cuando hablamos de discriminación, estamos hablando sí o sí de violación a derechos humanos, sea la discriminación que sea, estamos hablando de violación a derechos humanos. Claro, bueno, hablando de discriminación y de conceptos, hay algo que se llama como acciones afirmativas, que es un tipo de discriminación que se hace para poder subsanar, no se preocupe, para poder subsanar las desigualdades estructurales y sistémicas. Más adelante podemos hablar de esto, pero bueno, esto es en cuanto al marco sobre los principios, sobre la Constitución mexicana, y bueno, ya vamos a entrar como en materia de empezar a hablar del marco internacional, qué derechos protege, del marco regional, que yo creo que para los asistentes ahorita a este módulo, a esta ponencia, pues es el importante, porque pues tenemos muchas personas de América Latina, y por último enfocarlo tanto en el marco mexicano y al final al de legislación universitaria en materia de la UAM Iztapalapa. En este momento la licenciada Socorro les va a abordar el tema del marco normativo internacional en materia de derechos humanos. Hola, yo no sé si hay comentarios que nos puedan hacer, porque también no queremos que esta charla, bueno, se transforme como en una clase de derecho, ¿no? Intentamos más bien como aterrizar por qué todo este bagaje que ya tenemos conquistado. Habrá que decirlo, son luchas que seguimos dando, ¿no? En este momento, justo en este momento estamos dando la batalla, porque a pesar de que hay normas internacionales, a pesar de que hay derechos humanos reconocidos, las universidades siguen sin entender qué es la perspectiva de género, qué son los derechos humanos de las víctimas. Voy a poner un ejemplo. Yo acabo de salir ahorita de una reunión, ¿no? Entonces me parece lamentable que las víctimas se atreven a denunciar, las víctimas rompen el silencio, las víctimas se atreven a hablar, y todavía hay instancias que no entienden que a las víctimas, por ejemplo, ¿no? O sea, en eso de los derechos conquistados, una víctima tendría que recordar las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
cuando se está hablando de un acoso cibernético, cuando se está hablando de una violencia psicológica, pues sabemos que esos derechos están fincados en la dignidad humana y que muchas veces las personas víctimas que denuncian no tienen cómo acreditar porque se trata de hechos que se dan en la secrecía. Cuando hablamos de ciberbullying, por ejemplo, estamos hablando de hechos que se llevan a cabo en redes sociales con perfiles falsos, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esa situación estamos hablando. Las universidades estamos enfrentando realmente la problemática del ciberbullying, del ciberacoso a la población LGBTIQ, o sea, cómo la estamos enfrentando y con qué herramientas. Por eso es súper importante que conozcamos estos marcos internacionales para no incurrir en falta de debida diligencia, en falta de perspectiva de género y derechos humanos, porque de verdad que es lamentable lo que está sucediendo y lo pongo sobre la mesa porque no son casos aislados. O sea, si seguimos con esa mentalidad retrógrada de no querer entender por qué las víctimas se atreven a hablar y se atreven a denunciar en los espacios educativos las violencias que están sufriendo y la universidad hace como que no pasa nada o decir no me presentas pruebas o no te creo o desestimo tu dicho, bueno, pues de eso le estamos hablando el día de hoy, ¿no? Esos marcos son importantes reconocerlos y nosotras como abogadas hacemos una intervención justo de las violencias, pero estas violencias no solo tienen que estar atravesadas por un marco legal, o sea, no todo es ley, ¿saben? Porque la ley podemos hacer 20,000 leyes, y ya tenemos ahorita el recuento que les hizo Yelitza, de los principios que rigen en los derechos humanos, universalidad, todos los derechos para todas y todos. De verdad, todos los derechos para todas y todos. Cuando les hablamos de progresividad, es decir, decía una maestra, lo caído, caído, ¿no? O sea, lo que ya tengo ya no me lo quitas, ¿no? Ah, pero bueno, vemos que hay regresión en materia de derechos humanos. Entonces, sabemos y debemos de conocer cuáles son los principios que van a regir, que van a regular esos derechos humanos y que no nos los tienen que mover y los tenemos que defender a capa y espada. Y esa es nuestra tarea como abogadas. Lo estamos haciendo en las universidades, nos estamos enfrentando incluso a instituciones que todavía revictimizan a las personas que se atreven a denunciar. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas porque se dijo, entre las naciones hay odio. ¿Cuál fue lo que motivó que hubiera una declaración universal? El odio entre los pueblos, ¿no? O sea, el holocausto. O sea, venimos de sociedades violentas que odiaron y parece que estamos retornando en pleno siglo XXI a esos falsos paradigmas de sociedad, ¿no? Porque son falsos, porque en ningún momento fueron benéficas para los pueblos. Entonces, esa declaración se hizo importante. Ahí vienen plasmados los derechos de todas las personas. Y en ningún momento dijeron, no entran las mujeres, no entran las personas de la diversidad sexual. No, entrábamos todas y todos, ¿no? El Pacto de Derechos Políticos, que fue en 1973, bueno, se aprobó y 10 años después entró en vigor. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Si ustedes van a estas reglas de Brasilia, les van a decir quiénes son las personas en vulnerabilidad, ¿no? Son aquellas que tienen un estatus, ¿no? Dice desigual, históricamente construido. Entonces, estamos las mujeres, las niños y niños, las personas con capacidades diferentes, están la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? O sea, se tiene un nivel de vulnerabilidad y por lo tanto dice que no se accede en igualdad de circunstancias a la justicia, ¿no? Entonces, hay reglas básicas que se tienen que respetar. Pero lo que quisiera resaltar son los principios de Yogyakarta, que son los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Estos principios van a ser un marco, es decir, van a interpretar todos los derechos humanos que ya estaban como regados en otros tratados y convenciones, pero ahora les van a dar un enfoque de diversidad sexual, ¿no? Les van a dar una perspectiva interseccional incluso, ¿no? Entonces, esos principios son importantes porque van a delimitar compromisos específicos que tienen los estados en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de derecho al trabajo. Es decir, tú como Estado, ¿qué tienes que hacer en materia de educación, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, estos principios de Yogyakarta nos dicen que en materia de educación, pues los centros educativos pues tienen que crear condiciones
para que las personas de la diversidad sexual, dicen, no sean discriminadas por orientación o identidad de género, tiene que destinar recursos también para que se cree no solo la infraestructura necesaria para la atención, se les tiene que dar acompañamiento legal, psicológico y médico en caso de ser víctimas de violencia dentro de los centros educativos. Entonces, estos principios son importantes, así como nosotras le decimos a la CEDAW, la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, ¿no? Que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, pues los principios de Yogyakarta puede decir que es como la carta magna de la diversidad sexual, ¿no? O sea, yo pudiera decirlo así, interpretar así. Entonces, cuando ayer justo hacían la pregunta de cómo se les hace, cómo hacen los docentes, las docentes en las universidades, en las instituciones de educación superior, para materializar estos derechos o para que formemos o creemos espacios incluyentes, pues tenemos ya recomendaciones, ¿no? O sea, hay un importante y que se los vamos a compartir, yo creo que ahorita Yelitza se los va a pasar por el chat, que es un informe que yo les invitamos a leer. Se llama Universidades Libres de Violencia y Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Recomendaciones para la construcción de espacios educativos más inclusivos y seguros para las personas de la diversidad sexual. Bueno, y se hizo un grupo, de grupos focalizados, se entrevistaron a alumnas y alumnos, sobre todo egresados de instituciones de educación superior, no sé, de Veracruz, de Chiapas, creo, Ciudad de México, fueron algunos estados de la República que se eligieron, se entrevistaron, y bueno, este informe, que se llama la asociación YAG, Asociación Civil, ha impulsado el programa Fortalécete LGBTI, dirigido a personas de la diversidad sexual, y dentro de las recomendaciones que a mí me parecen súper importantes y que las vamos a ver ahorita al final de esta presentación, pues no solo le dicen a las instituciones de educación superior que modifiquen sus reglamentos, todo lo que tiene que ver con la normativa, ¿no? Reglamentos internos, leyes orgánicas, estatutos, etcétera. No solo le dicen eso, sino que dice, enfócate principalmente en el tema que tiene que ver con la transformación de la cultura, la transformación de esta cultura de discriminación que permea en los espacios. Incluso en este informe ustedes van a encontrar casos específicos que se dirimieron mediante litigio estratégico, ¿no? Que se presentaron ya sea a la COPRED, a la CONAPRED, porque eran casos emblemáticos de violaciones, por ejemplo, a población trans, a comunidad, a chicas lesbianas, ¿no? Entonces, es muy importante estas recomendaciones que nos hace por ahí este informe, y también otro de los documentos que nos parece importante es que ustedes lo tengan ahí, o sea, como de reserva, y decir bajo qué principios me tengo que yo regir si soy académico o académica de un centro educativo, ¿no? ¿Qué tengo que respetar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Yo recuerdo, por ejemplo, y a mí me gusta mucho, dicen que lo personal es político, ¿no? Para nosotras feministas, y cuando decimos lo personal es político es que justo nuestra vida, o sea, nuestro ámbito privado, sí repercute mucho de cómo somos en el entorno allá afuera, ¿no? Lo personal es político. Hay, por ejemplo, personas que ahora se están promoviendo como diputados o candidatos de partidos políticos y son señalados, ¿no? Y entonces dices, bueno, si es abusador, si es violentador en el nivel privado, seguramente lo va a ejercer en el nivel público, ¿no? Yo lo veo así. Yo recuerdo muchísimo, esta es una anécdota, recuerdo muchísimo que cuando yo iba a la preparatoria, yo soy de Veracruz, Veracruz es un estado que tiene 2 alertas de violencia de género, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado. El tema no ha despenalizado la interrupción legal del embarazo. Veracruz es un estado pues con rezago pues económico, pero es muy rico, ¿no? En cuanto a recursos naturales, pero permea una sociedad, todavía una ideología, ¿no? Machista, una cultura machista de discriminación. Y yo recuerdo que en la preparatoria vivía muchos casos de un compañero, recuerdo su nombre, Eulogio. Eulogio era gay, mi compañero,
y íbamos como por cuarto semestre, y yo recuerdo mucho cómo lo encerraban mis compañeros. Recuerdo que él gritaba y los profesores llegaban al salón y lo tenían arrinconado y todos le estaban pintando, ¿no? Las chicas, mis compañeras, sacaban los bilés, sacaban el rímel y lo empezaban a pintar. Él entre que se reía, entre que se quería resistir y quizá no se podía, lo sujetaban. Recuerdo que en una ocasión me atreví a levantarme y a decir que lo dejaran, que él no les estaba pidiendo eso y que lo dejaran en paz porque lo estaban molestando. Nadie me secundó, ninguna de mis compañeras o compañeros me secundó. Yo recuerdo que me salí del salón y fui a hablarle al prefecto y le dije que estaban agrediendo a mi compañero Eulogio, y el prefecto lo único que me dijo es, pero a él le gusta. Dice, a él le gusta porque no ves que es amanerado. Así me dijo, ¿no? Entonces, estamos hablando, bueno, yo terminé, bueno, era 1990 y tantos, pero todavía no estaban esos principios, pero ahora ya desde el 2006 tenemos estos principios y eso son violaciones a derechos humanos. Ahora como abogada puedo darme cuenta que eso era una violación al derecho a la integridad, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la igualdad y la no discriminación, y sobre todo hablando del derecho a la educación en condiciones libres de violencia, ¿no? Cuando nosotras queremos poner hoy en este seminario el tema de los derechos humanos, es porque queremos aterrizar en por qué la educación tiene que tener un enfoque. Educación no solo significa que vayan y tomen clase, o que vayan y se sienten en los salones, ahora en las aulas digitales, escuchen al profesor y a la profesora hablar de determinado tema, sino que la educación implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Que todas estas personas, todas, todos, todes, puedan ejercer este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, voy a mencionar qué es el libre desarrollo de la personalidad, y cedo la palabra a mi compañera Yelitza, creo que ya nos queda bien poco tiempo. Es el derecho personalísimo que deriva de la dignidad de toda persona, a partir del cual se reconoce su libertad de elegir de forma autónoma quién quiere ser, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con su proyecto de vida, que entre otros aspectos incluye la forma en cómo se desarrolla sexualmente y afectivamente con las demás personas, ¿no? Eso incluye el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la orientación sexual y la identidad de género que cada persona defina para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad. Y ese derecho al libre desarrollo de la personalidad es lo que se ha violentado por muchísimos años, por muchísimas décadas, siglos, puedo decir, a las personas de la diversidad sexual. El no dejar ser, que ellos elijan quién quiere ser y definan un proyecto de vida, porque todas y todas podemos elegir un proyecto de vida, el que más nos plazca, siempre y cuando obviamente no haya violaciones a terceras personas, pero ese es un derecho fundamental que debería ser respetado. Nosotras les vamos a dejar obviamente la presentación, y bueno, aquí vienen ya los avances, ¿no? Porque en la declaración se habla de todas las personas, se habla de dignidad, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, los principios que también se los vamos a pasar por el chat. Y tienes la palabra, Yelitza. Y bueno, perdón, antes de dar la palabra a Yelitza, pues ver nuestros tiempos, porque nos importaría mucho aterrizar en la legislación universitaria, que es ahí donde queremos llegar. Muchísimas gracias, Yelitza, adelante. Muchas gracias, licenciada. Bueno, ahora vamos a hablar del marco normativo interamericano. Como bien lo mencionó la licenciada Socorro, pues de que hay normativa internacional amplia en materia de protección a derechos humanos, a protección de derechos de la comunidad LGBTIQ+, y a las mujeres, pues la hay. Realmente hay una normativa amplia internacional, y pues también esto va hacia lo regional. Sin embargo, pues más adelante pues ya estaré yo haciendo una breve crítica a esta parte de pues mucha legislación, muchas leyes, pero pocas acciones y actuaciones de las autoridades y de los estados. Bueno, pero en este sentido, hablando para que se conozcan un poco de los
materiales, del marco normativo regional en materia de derechos humanos y cómo lo aterrizan o cómo lo podemos usar en protección de la comunidad LGBTIQ+, están los siguientes. Primero tenemos como que la Declaración Americana de Derechos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Aquí se engloban todos los derechos civiles y políticos. Y aquí me gustaría mencionar algo y que es muy importante para que también veamos cómo es esta evolución de los derechos humanos. Aquí en el Pacto de San José de Costa Rica, pues sí nos dicen, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna. Y nos enlista una serie de motivos por los que alguien puede ser discriminada: raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, y hasta ahí se queda. Entonces, a lo que a nosotros estamos viendo ahorita es como no menciona género, no menciona identidad de género, no menciona expresión de género, no menciona orientación sexual, nada parecido, salvo el sexo. Entonces, pues aquí está curiosa esta denominación, dado que hoy en día sigue esta denominación y no se ha ampliado un poco más debido a... y no se ha ampliado un poco más y es como el Pacto de San José, nuestra convención americana de derechos políticos y civiles. Y yo creo que parte de esto viene pues mucho del año y de la etapa en la que esta convención se empieza a crear. Y bueno, y aquí cómo podemos hacer válidos entonces estos derechos y sobre todo este principio de igualdad y no discriminación. Pues bueno, aquí nos deja abierta la pauta este mismo artículo de por cualquier otra índole o cualquier otra condición social. Entonces, a partir de ahí es como, si me discriminan por mi expresión de género, por mi identidad de género, pues a partir de esto también puedo hacer valer el Pacto de San José de Costa Rica. Por otra parte, tenemos el Protocolo de San Salvador, que del mismo modo que el Pacto de San José de Costa Rica, en la denominación, a partir del principio de igualdad y no discriminación, solo se refiere al sexo y no a otra condición en materia de género o de diversidad sexual. En cuanto a los derechos, este protocolo habla de los derechos DESCA, que son los políticos, culturales, sociales y económicos. Y al igual que que en el Pacto de San José de Costa Rica, lo que nos ayuda es este último párrafo del artículo que dice, o cualquier otra condición social. Eso por una parte. Después, más adelante, tenemos una convención que es súper importante y que hasta apenas el año pasado entró en vigor. Es la Convención contra todas las formas de discriminación, la Convención Americana contra todas las formas de discriminación. Esta fue adoptada en el 2013, pero entró en vigor hasta el 20 de febrero del 2020. Y aquí les voy a decir algo súper importante. Esta convención ya tiene un amplio experto en materia de género, de orientación sexual, de discriminación. Sin embargo, solo 2 países de América Latina la han ratificado, que es Uruguay y México. México la ratificó el 21 de enero del 2020 apenas. Entonces, es como, bueno, también quisiera entender que los países no la han ratificado porque por la pandemia que hemos estado viviendo desde el año pasado. Sin embargo, pues también sabemos que la pandemia ha potencializado las violaciones a derechos humanos, ha potencializado la discriminación y entonces también tenemos que ver esta parte. Los estados, las autoridades tendrían que ver esta parte y no dejarla de lado. Y bueno, en esta convención, que es bastante importante, desde el preámbulo ya nos hace un reconocimiento de que los estados tienen que adoptar medidas a nivel nacional y regional para fomentar el respeto, la observancia de los derechos humanos, y todo esto sin distinción alguna, ya sea por sexo, orientación sexual, etcétera. También nos habla de que, reconoce
que en las Américas, así lo menciona la convención, pues las principales víctimas de discriminación o intolerancia son grupos o minorías que entran entre minorías sexuales, culturales, regionales, etcétera. Entonces nos hace un amplio, desde su preámbulo nos hace un amplio reconocimiento de toda esta situación que nosotros conocemos en cuanto a violaciones de derechos humanos. Y cuando nos define discriminación, es súper importante esta definición, porque aquí ya nos habla de discriminación por sexo, de orientación sexual, identidad y expresión de género, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque hoy en día el paradigma de lo jurídico nos diga que la interpretación literal ya está rebasada, que se debe de hacer una interpretación sistemática, que debemos de ver también la naturaleza, el fin de la norma, pues muchas veces todavía juzgadores, estados, abogados, todos los operadores jurídicos siguiendo a la letra, lo cual, si en la letra no está mencionado, como se dice, si no, lo que nombra no existe. Entonces, que el hecho de que ahora sí estén contemplados en esta convención orientación sexual, identidad y expresión de género, además del sexo, nos abre el amplio espectro y cerramos desde lo jurídico esa parte a alguien que nos quiera decir, no, pero es que la convención no dice que por identidad de género o ese tipo de cosas, porque es como, no, ya lo dice, y al menos aquí en México y en Uruguay podemos decir, y el Estado ya la ratificó. Y bueno, también otra cuestión que esta convención toma es que nos habla de la discriminación indirecta. Esta es súper importante hablar de la discriminación indirecta. A veces el hecho de tratar a personas igual aumenta la discriminación y la desigualdad. Es por eso que tenemos que atender a los contextos y entender cómo aplicar y mirar estos fenómenos desde una mirada interseccional y atendiendo sobre todo a perspectivas de derechos humanos, a perspectivas de género, a perspectivas, a todo tipo de perspectivas para que nos entiendan que una persona desigual, que estructuralmente y sistémicamente ha sido tratada desigual, no puede ser tratada igual que una persona que cumple con la hegemonía. ¿Por qué? Porque al final la estás discriminando y estás aumentando su desigualdad en aras de una igualdad. Entonces, es súper importante que esta convención hable de esta discriminación indirecta, porque muchas veces es como, bueno, estamos hablando de igualdad, pero al final es como, no, pero indirectamente me estás discriminando en aras de esa igualdad. Bueno, entonces, esto es como que sobre convenciones. También tenemos una resolución. Aquí es súper importante hablar de esta resolución. A mí me parece importante pensar que estamos hablando de derechos de la comunidad LGBT+, bueno, al menos en el seno de la OEA, hasta 2018, o sea, hace poquito es cuando la Asamblea General de la OEA dice, da una resolución en materia de orientación sexual e identidad de género. Y entonces, hasta apenas ahí, a nivel regional, se empieza a hablar y a decir, ¿sabes qué? Hay actos de violencia y de violaciones de derechos humanos relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, ¿qué vamos a hacer como región? Entonces, bueno, hasta actualmente, además de las convenciones que ya les mencioné, existen 7 resoluciones, bueno, 6 resoluciones y una que ya está en proyecto. Y la última, pues la última ya nos habla primero de que las operaciones para fijar un sexo a una persona intersex, estamos hablando de tortura, que eso no debería de pasar y menos apoyados en este binarismo de o tienes que ser hombre o tienes que ser mujer y no existe más y entonces siendo bebé ni siquiera te vas a enterar. Vamos a realizar procedimientos quirúrgicos médicos para evitar esta situación. Sin embargo, en esta resolución, la OEA la Asamblea General de la OEA nos está hablando de que estos procedimientos ya son tortura y deben ser considerados como un tipo de tortura. Y también aquí nos empieza a hablar, bueno, entre muchas cosas que nos habla esta resolución, yo resalto que también
que insiste que los estados deben de tener encuestas, cifras en cuanto a violencia homofóbica y transfóbica, y todo esto para que se promuevan políticas públicas que protejan a los derechos humanos de la diversidad sexual. Y entonces es muy importante. El hecho de no tener cifras, pues también nos está hablando de una responsabilidad del Estado por omisión. No se está haciendo responsable porque dice, yo no sé que pasan violaciones a derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual. Y es como, no, tenemos que hablar de cifras y debemos hablar de transparencia para que también nosotros podamos tener acceso a estas cifras. Después tengo dos documentos, bueno, les quisiera presentar dos documentos que también se los haremos llegar, que uno, primero, es un estudio que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de una petición de la Asamblea General de la OEA, en la que nos habla sobre las implicaciones jurídicas y los desarrollos conceptuales y terminológicos relativos a la orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Es decir, nos define qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, qué es la orientación sexual, qué es el género, qué es el sexo, qué es una persona intersex, qué es una persona lesbiana, qué es una persona bisexual, qué es una persona transexual, etcétera. Y nos dice las implicaciones jurídicas. Como dije, este estudio es muy importante porque a partir de este estudio se toman para las leyes, para las convenciones, estos términos. Entonces, conocer esto y saber que están nombrados es súper importante para saber cómo, desde dónde y cómo poder jugar con estas herramientas jurídicas para poder tener una protección de derechos humanos. Yo siempre lo he dicho, es como lo bonito del derecho es que puedes conocer, o sea, hay que saber que el derecho es una herramienta de control y una herramienta androcéntrica y patriarcal. Sin embargo, conocerla y saberla mover nos ayuda a usar esta misma herramienta para poder proteger a las personas que estructuralmente y sistémicamente han sido discriminadas y han sido oprimidas. Por otra parte, tenemos el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hace un seguimiento, bueno, más bien, nos hace una recopilación de la situación de derechos humanos de América Latina. Lo hace país por país, sobre todo a veces tomando en cuenta los países a los que ese año les tocó como que los visitaran, pero también país por país y tema por tema. ¿Cómo está la situación en México en materia de los derechos humanos de las personas LGBT+? ¿Cómo está? ¿Atendieron a nuestras recomendaciones, etcétera? Actualmente México tiene 2 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de personas de la diversidad sexual. Una de ellas es adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra personas LGBT de acuerdo con los estándares de debida diligencia. Las investigaciones en casos de violencia contra personas LGBT deben estar libres de nociones estereotipadas de las personas LGBT y deben incluir la determinación de si estos actos fueron cometidos por orientación sexual o identidad de género de las víctimas. Y la segunda es adoptar medidas necesarias en materia de prevención de violencia, incluyendo medidas legislativas y en políticas públicas en miras hacia la erradicación de la discriminación social que existe hacia las personas LGBT. Debo decir que después de este informe, al menos en México, estas recomendaciones siguen en cumplimiento porque las acciones que reporta el Estado mexicano y que reportan asociaciones y organizaciones civiles nos están diciendo pues que al Estado mexicano le está faltando pues realmente o hacer las cifras o hacer su trabajo bien, porque las cifras no nos dicen nada o las cifras que tienen defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT pues chocan con los que da el Estado mexicano. Entonces pues es súper importante pues ver estos
estos informes, porque también vemos qué es lo que dice el Estado que hace y lo que realmente hace y qué estamos haciendo, y para ver desde dónde vamos a tener que incidir y qué falta para seguir incidiendo en esto. Entonces, en este sentido, también les haré llegar este informe para que puedan revisarlo, puedan revisar su país, puedan revisar las acciones y sobre todo, pues vean cómo es, hacia dónde vamos en materia de derechos humanos a nivel regional. ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? Sí. Ahora ya vamos a hablar del marco nacional. El marco nacional de la Constitución, tenemos que nuestro primero sería como la Constitución Política de los Estados Unidos. Como ya les hablé del primero constitucional. El párrafo 5 nos habla de la no discriminación. El 4 nos habla de la igualdad. Entonces, desde a nivel constitucional, nos hablan pues de todo el respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos en la Constitución mexicana están del artículo 1 al 28, al 29 es más bien de la suspensión de derechos humanos, entonces, pero bueno, se toma también como dentro de este marco de derechos humanos, porque habla sobre el tema. Pero aquí, dado el tema que vamos a tocar más adelante, que es la legislación universitaria, voy a hablarles de lo que dice el artículo 3º. En el 2019 hubo una importante reforma al artículo 3º constitucional en materia de educación, porque nos cambia el paradigma de la educación y nos implementa nuevos principios constitucionales que deben de ser obligatorios para todos los niveles educativos. Bueno, además de que en esta reforma se dice que la educación superior debe ser obligatoria. Entonces, tenemos aquí, en el párrafo 4, nos dice: la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. Este pequeño párrafo nos abre un panorama enorme, sobre todo ahorita que empecemos a hablar de las educaciones, de las instituciones de educación superior y bueno, también aplica para educación básica, pues nos está diciendo que sí o sí la educación tiene que respetar la dignidad humana, los derechos humanos, se debe buscar una igualdad sustantiva y debe desarrollar todas las facultades del ser humano. Eso por una parte. También nos dice en la fracción 2, inciso C, que la educación debe de contribuir a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el respeto, la dignidad de la persona, la convicción del interés general de la sociedad y la igualdad de derecho de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Y por último, otro inciso que me gustaría dos incisos que me gustaría como recalcar más. El inciso H nos dice que la educación será integral y educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permita alcanzar su bienestar. En intervenciones anteriores, la licenciada Damián nos hablaba del respeto del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este inciso H nos están hablando de este mismo derecho. Entonces, pues el papel educativo es muy grande y más aún, además del educativo, el papel que tienen las instituciones de educación, las universidades, es más grande porque sí o sí tienes que respetar derechos humanos, sí o sí tienes que respetar estos principios constitucionales, porque tienes que educar, porque tienes que permitir a que tus estudiantes, que tu alumnado alcance un bienestar. Y bueno, por último, dado que vamos a hablar de la UAMI y que es una universidad autónoma, la fracción séptima de este mismo artículo nos dice que las universidades autónomas, aun con su carácter de poder gobernarse a sí mismas, de libertad de cátedra, etcétera, siempre lo deben de hacer con respeto a los principios constitucionales. Entonces, es decir, que universidades autónomas también tienen
como autoridades que tienen que respetar los derechos humanos más allá de quedarnos en el ámbito académico. Entonces, este es un impacto muy grande que también está dentro de la Constitución. Por último, para ir un poquito más rápido, quisiera hablar ya de un marco local que es como más específico, que es el marco local en cuanto a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, tenemos artículos bastante interesantes, como el artículo 4, que nos habla de la discriminación, y aquí nos engloba toda una gama de cuestiones por las que puede ser discriminado. Ya no solo nos habla de género o sexo y de orientación sexual, sino nos habla de género, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Por otra parte, el artículo 11, inciso H, nos habla de los derechos de las personas LGBTTI. Tiene un apartado para las personas, de la comunidad, y nos habla del reconocimiento de igualdad. La ley de derechos de niños, niñas y adolescentes, que también nos amplían que los niños, el derecho de los niños a no ser niños, niñas y adolescentes a no ser discriminados, y incluye el espectro género, orientación sexual e identidad de género. También tenemos la ley de derechos de personas jóvenes, que las personas jóvenes son de 12 a 29 años, que también incluyen este espectro de incluir sexo, género, expresión de rol de género, orientación o preferencia sexual. Y ahora bien, por otra parte, quisiera hablar, por último, del Código Penal y del Código Civil. El Código Penal de la Ciudad de México reconoce, primero, en los delitos de lesiones y de homicidio, reconoce el agravante del odio. ¿Qué es el odio? Pues el odio lo define como: existe odio cuando la gente lo comete por la condición social o económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, origen étnico, social, la nacionalidad o lugar de origen, el color o cualquier otra característica genética, sexo, lengua, género, edad, opiniones, discapacidad, apariencia física, orientación sexual, identidad de género. Es decir, que aquí estamos hablando de los crímenes de odio, y tenemos que decir que en toda la República Mexicana aún faltan 12 estados que reconozcan los crímenes de odio. Los crímenes de odio, los delitos de odio. También este Código Penal contempla la discriminación como delito. Y por último, la última reforma que se hizo en materia de derechos humanos de la comunidad de la diversidad sexual fue el considerar delito estas terapias de conversión en las que pues se utilizan prácticas psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos, sabemos que estas terapias son terribles y son completamente violatorias de derechos humanos. Entonces, a partir de esto, es que también, al menos en Ciudad de México, ya se considera delito. Y por último, hablando del matrimonio, en Ciudad de México también se habla de que, ya el matrimonio homoparental es legal, y aquí sí hubo una evolución. En anteriores códigos civiles, de hecho, se hablaba que el objeto del matrimonio, que el matrimonio era entre hombre y mujer, y el objeto del matrimonio era la perpetuación de la especie. Actualmente se habla que el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar comunidad de vida. Y antes de llegar a esta definición de matrimonio, también atravesamos por la parte de una institución que se llama sociedad en convivencia, que era como un símil al matrimonio, pero sin todos los derechos que implica el matrimonio. Y esto fue lo primero. Aún existe esa institución, pero ya se reconoce el matrimonio homoparental. Entonces, podemos, viendo el marco regional, viendo el marco nacional, viendo el marco local, decimos, wow, ¿cuántos derechos tenemos? ¿Y cuántos derechos reconocidos tenemos? Vamos muy bien, vamos por buen camino. O sea, sí vamos por buen camino, porque al menos ya están reconocidos, ya son derechos fundamentales, ya se tienen que garantizar, ya son más fácil de exigir. Sin embargo, hay que decir algo.
no todo se queda en la ley, en la legislación, porque muy bien, qué bueno Ciudad de México, qué bueno México, qué bueno Latinoamérica, que tengas todas, qué bueno mundo, que tengas todos estos reconocimientos de derechos humanos, pero dime, al menos en México, con todas estas leyes, este pequeño anclaje de leyes que les presenté, porque México es el segundo país con crímenes de odio a miembros de la comunidad LGBTTIQ+, porque en México hay 11 feminicidios al día, sí hay un amplio espectro de protección a derechos humanos. Eso quiere decir que, bueno, los derechos humanos, lo vuelvo a repetir, se tienen que ver siempre con una mirada interseccional, atendiendo al contexto, y su protección va más allá de un marco normativo. Su protección, que estén en el marco normativo es súper importante, porque como dije, lo que no se nombra no existe, pero va más allá. La lucha y protección de los derechos humanos va más allá de que esté en la ley, porque que esté en la ley lastimosamente no nos garantiza nada. Y es así como lo mencionó la licenciada Socorro, que, ok, hablamos de perspectiva de género, de que se implementa, pero ¿realmente estamos implementando perspectiva de género o solo la estamos implementando para ser políticamente correctos? Y ya sea en universidades, en empresas, en otras instituciones. Entonces, hablar de perspectiva de género, hablar de respeto, protección, garantía de los derechos humanos, significa hacer cambios estructurales, cambios sistémicos y atender a los contextos. Y bueno, esto es por mi parte en cuanto a normativa nacional y normativa regional, para ceder la palabra y hablar a la licenciada Socorro, que nos hablará de la legislación universitaria de la UAM. Hola, pues en vista de que ya tenemos muy poco tiempo y no nos gustaría que, creo que no encendió mi cámara, no nos gustaría que se fueran y no dialogáramos y no pudiéramos platicar sobre esta bagaje que tenemos nacional, internacional, local, regional, en reconocimiento, protección de los derechos fundamentales. Solo hablar del caso concreto, ¿no? Del caso específico de la UAM en general, ¿no? No solo de la UAM Iztapalapa, porque, bueno, nosotras pertenecemos a una unidad de género de la UAM. Sin embargo, cada UAM tiene su propia unidad de género, ¿no? Xochimilco tiene la UPAVIC, ¿no? La UGEDIS está en Azcapotzalco, no recuerdo ahorita cómo se llama el nombre de Lerma, habla así sobre bienestar y derechos universitarios. Y bueno, entonces, sin embargo, nos regulamos por la misma legislación, ¿no? Todas las unidades. Ahora, tenemos como muchísimas universidades, pues obviamente su estructura, ¿no? Su ley orgánica, su reglamento orgánico, ¿no? Tenemos reglamentos, un sinfín de reglamentos que obviamente no todos vienen al caso, o sea, no es que ahora queremos revisar uno por uno, ¿no? Y decir, bueno, aquí hay que bueno, desde luego que todos necesitan lenguaje inclusivo, desde luego que todos, se tendrá que modificar eso. Sin embargo, no todos los reglamentos nos fueron como muy interesantes como revisarlos, puesto que algunos sí tienen como más injerencia, ¿no? En la vida estudiantil, en la vida académica, en la vida laboral de las personas de la UAM. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué panorama tenemos hoy en nuestra universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana? ¿Qué derechos, de esos derechos que ya están reconocidos y protegidos, como bien hizo el recuento mi compañera abogada, Yelitza? Quiero decirles que yo también coincido totalmente con ella de que el derecho, si bien es cierto, ha sido un mecanismo de control social, de poder, de subordinación de ciertos grupos vulnerables, entre ellos las mujeres, las niñas, los niños, las personas de la diversidad sexual. Cuando se tiene un enfoque feminista del derecho, cuando podemos criticar el derecho, ¿no? Desde el feminismo jurídico, podemos hacer intervenciones nosotras, ¿no? Desde la abogacía para la defensa y protección de los derechos humanos. De manera que si el amo utiliza el derecho para sostener la desigualdad, para perpetuar las desigualdades, la discriminación, nosotras, las abogadas feministas, utilizamos el derecho como herramienta de defensa justo de los grupos vulnerables en situación de desventaja.
De esa manera, nosotras al revisar la normativa de la universidad, pues vemos que contamos con un reglamento interno de los órganos colegiados académicos, que es el RIOCA, el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y aquí en hablar del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios me parece de suma importancia porque este reglamento dice, bueno, en la exposición de motivos, dice, es parte de sus prioridades cuidar que en sus espacios se promueva, defienda y vigile el respeto de los derechos humanos de su comunidad, ¿no? Ya el reglamento dice que la universidad va a crear estos espacios donde se van a promover los derechos humanos de su comunidad, ya que estos y los derechos universitarios son complementarios en la medida que guardan un vínculo indisoluble, y bueno, ahí tiene que ver con los principios que regulan los derechos humanos, y que ya les habló Yelitza de la indivisibilidad, de la interdependencia, ¿no? No podemos exigir, por ejemplo, el derecho a la educación. Yo no puedo decir que vamos a poner un ejemplo, que una mujer, ¿no? O una niña, bueno, vamos a poner ejemplo de una niña en una secundaria pueda ejercer su derecho a la educación si es discriminada, si es violentada, si es acosada sexualmente. Y pues por ahí, fíjense que cuando tengan tiempo, revisen los estándares internacionales que nos ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en uno de esos estándares que fue de junio, bueno, fue una sentencia relevante de junio del 2020, se habla de la violencia sexual en el ámbito educativo, ¿no? Y es una sentencia muy importante que, bueno, ahí nos viene a recordar una vez más que la educación no se puede dar en condiciones de desigualdad, de desventaja, de violencia. Y esa sentencia, que es el caso Albarracín contra Ecuador, es la denuncia de una madre, ¿no? que obviamente transitó por todo un camino terrible en búsqueda de justicia, cuando a su hija, Paola, de 16 años, se suicidó a raíz de la violencia sexual cometida por el vicerrector de su escuela, y además por la violencia sexual ejercida por el médico que para la interrupción legal del embarazo le pidió y le exigió tener o sostener relaciones sexuales con él, ¿no? Esta violencia que Paola sufrió en el espacio educativo nos tiene que enseñar algo, y no quisiera decir, porque las víctimas cuando están ahí, cuando hablamos del término víctimas, que eso sería como otra charla, hablar de víctimas, nos dicen es que es como un término como que menosprecia, como un término que pobrecitas, no las estamos ubicando, no. Cuando hablamos de víctimas, estamos hablando de sujetas políticas, y estamos hablando de sujetas de derechos humanos. La víctima no es otra cosa más que una persona sujeta o titular de derechos humanos, ¿no? A Paola no le pudieron garantizar el derecho a la educación porque sufrió violencia, y después la Corte nos va a decir, en la recomendación, la Corte nos va a decir a los estados que formamos parte, y recordemos que los que formamos parte de este sistema de organización de estados americanos, yo creo que todos los países que estamos hoy en esta charla, pues nos mandatan justo a dar clases de educación sexual, y que la educación no puede ir alejada de la prevención de espacios libres de violencia. Entonces, tenemos ya muchísimas, incluso recomendaciones, ¿no? Entonces, este reglamento nos parece importante enfatizar para que quienes nos están escuchando y que son alumnas y alumnos, académicos, trabajadores administrativos, trabajadoras administrativas de la UAM, sepan que hay una normativa que obviamente nos está diciendo que la universidad está obligada al respeto de estos derechos humanos. El artículo 3 dice que los derechos, los valores y principios a preservar en los espacios universitarios son la libertad, la igualdad, la seguridad jurídica, la libertad de expresión, la reunión, la petición, y por ahí nos habla de un principio, diversidad, no dice diversidad sexual, ¿no? Pero entendemos que está, haciendo alusión a la diversidad sexual. Dice, los demás derechos reconocidos en la Constitución, es decir, todos aquellos principios, valores, derechos que no entraron en este artículo 3 de la Defensoría de los Derechos Universitarios, pues los vamos a buscar en todos los tratados internacionales que ya hoy les hemos referido.
Si la Defensoría de los Derechos Universitarios será competente para conocer de oficio o a petición de parte de hechos que constituyan violaciones a derechos universitarios, particularmente de discriminación o por violencia por razón de género, raza, etnia, nacionalidad, ideología, posición, orientación sexual o de cualquier naturaleza. Y me regreso. Entonces, es importante que conozcamos qué normas regulan nuestro actuar en una sociedad, y en este caso una sociedad universitaria. Este reglamento, que es súper importante, también el reglamento de estudios superiores, y eso no nos vamos a detener porque ahora justo con una comisión del Colegio Académico de la UAM, está justo revisando esta normativa universitaria, ¿no? Ya se modificó el reglamento del alumnado, ahorita están con el reglamento orgánico, ya se está revisando también, ya va a haber por ahí una propuesta o un informe, no, todavía dictamen no, pero al parecer va a haber un informe de lo que se ha modificado. A mí, yo he tenido la oportunidad de ser asesora, estoy como asesora en esa comisión que está revisando la legislación. Obviamente yo no he hecho todo el trabajo, quien ha hecho el trabajo son las y los integrantes de esta comisión encargada de revisar la legislación universitaria, y bueno, nosotras nada más fungimos en calidad de asesoras, ¿no? Tenemos voz, pero no tenemos voto. Este reglamento del alumnado y las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género, la resalto porque creo que son la parte medular de estos cambios que las universidades tienen que estar cumpliendo dentro de su normativa. ¿Y por qué reglamento del alumnado? Porque el reglamento, bueno, las políticas transversales, que primero escribí el de políticas transversales, fueron aprobadas en la sesión 488 del Colegio Académico que se celebró el 16 de diciembre del 2020. La exposición de motivos, el primer párrafo, no recuerdo si es el primer o segundo párrafo de la exposición de motivos, me parece crucial. Dice, los espacios universitarios no se encuentran libres de manifestaciones violentas y discriminatorias, ni de conductas y expresiones relacionadas con la violencia por razón de género y sexual. Como esta problemática sistémica y atenta contra la seguridad, los derechos y libertades de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual, es decir, ahí sí hay una mención expresa, es necesario y urgente que la universidad tome las acciones que le permitan prevenir, atender, sancionar, erradicar. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Qué tiene que hacer la universidad para cumplir con esos obligaciones, los deberes específicos, ¿no? Porque ya Yelitza les habló de las obligaciones generales. Las obligaciones generales, ¿cuáles son? Y que están en el primero constitucional, es de respetar, promover, garantizar, ¿no? Y entonces, de esas obligaciones generales se derivan, de esos deberes generales se van a surgir esas obligaciones específicas, que son prevenir, atender, sancionar y erradicar, creando unidades de género, dotándolas de recursos, ¿no? Obviamente, que haya un equipo multidisciplinario para la atención de esa problemática, y que entonces se fijen como dos áreas: prevención, que por un tema... hay que evitar esto que pasó en Ecuador, en el caso de Paola Albarracín. Es decir, la Corte dijo que sabiendo la violencia sexual que existía en ese contexto de Ecuador, porque la Corte va a retomar informes de organizaciones civiles donde les van a decir que cuántas niñas están siendo violentadas y abusadas sexualmente en las escuelas, va a ser como un recuento incluso de las víctimas que hay, de la impunidad que persistía en Ecuador, y le va a decir la Corte al Estado de Ecuador: tú tenías este contexto y aún así no preveniste. Tenías un deber de prevenir y no lo hiciste. ¿Cómo? Pues creando campañas de orientación, de información, de sensibilización. Incluso la prevención no solo tiene que ser positiva, hay prevención negativa. En ese sentido es cuando tú sancionas las conductas, ¿no? Entonces, estas son las obligaciones que ya están dentro de las políticas transversales para erradicar la violencia por razones de género en la UAM. ¿Es un gran logro? Sí. Sí, porque volvemos a repetir, lo que no se nombra no existe y lo que no se nombra no se combate, ¿no? Entonces, ya se está reconociendo la problemática, ya está ahí dentro de las políticas. Estas políticas se estructuran en 4 apartados. Espacio universitario libre de violencia, y ahí otra vez nos va a decir que se tiene que garantizar protección, seguridad a las personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Y a las mujeres.
docencia con perspectiva de género y libre de violencia. Y también ahí se va a haber una serie de políticas y nosotras las y les invitamos a quienes son de la UAM a que revisen la página de la UAM y vean cuáles son las políticas que se aprobaron, qué dicen y cómo las vamos a hacer, pues, o cómo las vamos a materializar, porque después de esas políticas, recuerden que son políticas orientadoras, ¿no? Van a orientar el objetivo, la función de la universidad, ¿no? Entonces, también una de las políticas es que la investigación con ética y libre de violencia de género. ¿Por qué la investigación? ¿Y por qué meterse con el tema de la investigación? Bueno, porque tiene que haber investigación también orientada a la investigación que toque o aborde la diversidad sexual, las causas estructurales de la violencia y tengan un enfoque, obviamente feminista, no lo dice feminista, pero un enfoque de género. Y en el tema de preservación y difusión de la cultura para la igualdad de género, es que son las obligaciones, esas son las tareas sustantivas de la universidad, ¿no? Que la docencia, la investigación, la preservación y difusión de la cultura, bueno, pues ya tienen que estar permeadas por estas políticas para la transversalización. Transversalizar significa que tiene que cruzar por todas las áreas, ¿no? Por órganos personales, órganos colegiados, instancias de apoyo, ¿no? Este enfoque, esta perspectiva de género y derechos humanos, interseccional, porque no es lo mismo, obviamente, cuando hablamos de discriminación a una mujer X, ¿no? A lo mejor que mujer universitaria o mujer, además, que tiene determinado poder económico, ¿no? Frente a una mujer que no tiene estudios universitarios, que vive, no sé, en condiciones de pobreza, de marginación, además es indígena. Entonces, no solo tenemos que tener una visión de género, y ya lo comentó Yelitza también, sino nuestro enfoque tiene que ser interseccional. Todos tienen el mismo nivel de importancia y el objetivo común es que se tiene que desplegar el objetivo social y las actividades inherentes al mismo. Ok. Y dentro del reglamento del alumnado, y bueno, porque creo que ya que tenemos muy poco tiempo, es bien importante lo que pasó con el reglamento del alumnado. No sé, quienes estén aquí después nos podrán compartir cómo se han modificado su normativa y sobre todo lo que tiene que ver con las faltas que cometen alumnas o alumnos en contra de los integrantes de la propia universidad o contra la institución, ¿no? En este caso de la UAM, pues nuestro reglamento del alumnado pues va en ese sentido. Se incluyó, bueno, se estableció un lenguaje inclusivo, ¿no? Aunque bueno, yo sigo pensando y me gustaría, no sé si alumnado es inclusivo, o sea, yo pensé que era alumnas y alumnos, pero se dijo que alumnado era inclusivo, pero me quedé siempre con esa duda. Y bueno, se va a garantizar dentro de ese reglamento del alumnado o se va a reconocer la violencia por razón de género como una falta grave, ¿no? Como una falta administrativa grave. Entonces se reconoce que incitar o ejercer cualquier medio de violencia o acto que atente contra la dignidad humana por medio de actos de discriminación o prejuicios. Quiero mencionarles que una cosa es lo que dice la legislación y otra cosa muy diferente es cómo la aterrizamos, ¿no? Cómo la materializamos. Y entonces ustedes nos preguntarán, ¿y ya se llevó un caso? Ya se presentó un caso por, no sé, homofobia, lesbofobia, bifobia ante una comisión de faltas de un consejo divisional. Bueno, acá desde la Unigénero, sí, por bifobia, ¿no? Por discriminación, por discurso de odio. Se presentó un caso, obviamente respetando la confidencialidad, la privacidad de quienes intervienen en estos procedimientos, pues se salvaguardan esos derechos de las personas, tanto de la parte presunta generadora de violencia como de las víctimas, pero sí, entonces sí se está materializando. Entonces, ya tenemos ese reglamento del alumnado. Antes no se consideraba como la violencia o la discriminación, el acoso incluso se presentó un caso de ciberacoso, o sea, no se estaba contemplado en la normativa. ¿Pero qué falta? Porque ya está en la normativa, ya la Comisión de Faltas conoce, ¿no? Pero ¿qué nos está faltando? Entonces, dentro de las conclusiones y ya para pasar con las preguntas, el conocimiento va más allá del papel, ¿no? Se requiere, como bien lo dijo mi compañera Yelitza, que tengamos, bueno, yo siempre he dicho, falta voluntad política, hace mucha falta voluntad política de quienes estamos al frente conociendo de la problemática y además entender que este tema de la violencia no se tiene que atender como una causa individual.
donde solo se señale agresores, ¿no? Como se individualizar, pues eso es estructural y por lo tanto tenemos que modificar toda una estructura y toda la cultura. La importancia de la interpretación en materia jurídica es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener justo una interpretación con perspectiva de género y derechos humanos e interseccional. Hablar de un protocolo de respeto a las identidades no lo tenemos. Y entonces esas políticas orientadoras nos tienen que, aunque van a decir, pero ¿por qué quieren otro protocolo si ya tienen un protocolo para atender y prevenir la violencia de género? Y ahí incluye a las personas de la diversidad sexual. Sí, pero no especifica cómo y cuáles son los mecanismos con las ciertas particularidades que se tienen que atender para las personas de la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, como que dejamos al arbitrio de cada quien como que las interprete. Yo creo que hay que especificar eso. El derecho a la educación es un derecho humano relacionado con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Tomar en cuenta dichos principios generará que las IES mejoren condiciones para su comunidad. Necesitamos armonizar las normativas universitarias con los principios de igualdad y no discriminación, incluir en el currículo temas relacionados con la diversidad sexual y sensibilizar en la materia. Falta muchísima capacitación docente y administrativa en la materia porque nos seguimos encontrando con personas que discriminan, con personas que ejercen malos tratos y con personas que tienen esos prejuicios de las que ayer y las fobias de las que ayer nos hablaba el doctor Rubalcaba, ¿no? Y que cuando van sus alumnos a tomar la clase, o no les ceden la palabra, o simplemente los mismos profesores se sienten acosados porque un chico gay les está pidiendo la palabra, es como ya me está tirando la onda, porque lo hemos tenido, o sea, se han presentado esos casos. Entonces yo creo que falta mucha sensibilización en la materia y que se destinen recursos suficientes. Es importante y necesario un gran paso que esté en la ley, pero que no se quede ahí, obviamente, y las universidades como centros de cambio, reflexión y reconocimiento a los derechos humanos. Bueno, esto lo escribió mi compañera Yelitza. Somos mucho más, lo cito, somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derribamos los poderosos muros de la injusticia. Y aquí otra vez tiene que ver con el derecho, ¿no? Cynthia McKinney, política y activista estadounidense, y yo lo único que les puedo decir, y les agradecemos esta escucha, y bueno, pasamos a las preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Socorro y Yelitza. La verdad es que el panorama ha sido súper, súper, súper rico, y pienso que esta transmisión que va a quedar grabada, que está siendo grabada, pero que va a quedar también, va a ser un poco como material de consulta, ¿no? Porque empezaron desde los derechos humanos y llegaron hasta las instancias particulares de la UAM Iztapalapa. Así que bueno, primero les agradezco mucho, pero voy a pasar un tanto rápido porque tenemos varias preguntas y de hecho por una cuestión de tiempo las voy a recortar un poquito, pero yo sé que tanto vos, Soco, como Yelitza están abiertas a que les puedan luego preguntar. Dice aquí Andoni Bello Lanestosa pregunta: ¿qué ejemplos de tratados internacionales reconocen los derechos humanos mejor que la CPEUM? Se refiere a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pues bueno, que lo reconozcan mejor, yo creo que se combinan, ¿no? Yo creo que es una conjugación tanto de los derechos que reconoce la Constitución de la República Mexicana como los otros derechos que están plasmados. Es decir, las constituciones están inspiradas justo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no tiene una perspectiva de derechos de los grupos vulnerables, tampoco estamos incluidas las mujeres, ¿no? Van a inspirar a una serie de convenios, de tratados internacionales que hoy, pues yo creo que la mayoría de los países hemos firmado y ratificado, ¿no? Entonces, creo que es más bien la Constitución está basada en este convenio, podemos decirle fuente, ¿no? El convenio fuente,
y de ahí pues van a surgir más derechos, como ya lo mencioné al inicio, de primera, segunda, tercera generación, y hoy se está hablando de una cuarta generación, ¿no? De los derechos de la cuarta generación, que todavía no se acaba como bien de acotar, ¿no? Pero pues en eso están algunos autores, entonces pues creo que es una conjugación de ambas. Ok, muchas gracias, Soco. La próxima pregunta viene relacionada con el tema de las universidades, que me parece muy interesante porque justamente esta persona pregunta, ¿en qué momento, bueno, la voy a leer toda, pero la verdad es que es más pensando en la cuestión de en qué momento, dice ella, se pierde el hilo, ¿no? De todo esto, dice, detenerse la base jurídica o los marcos normativos en las universidades. Entonces, ¿qué falta por hacer? ¿Bajo qué orden se han priorizado? Que no hay resultados como se debiera. Entonces dice, desde su perspectiva y experiencia, ¿dónde se pierde el hilo de este proceso? ¿No? ¿Hasta dónde, cuándo se corta? Porque parece ser todo muy claro, pero bueno, aunque ustedes ya lo han explicado, creo que es interesante esta pregunta. Bueno, yo creo que es una pregunta muy amplia y merece una respuesta también súper amplia porque el hilo se pierde en muchas situaciones, no solo en las universidades, sino a nivel cualquier ley pasa esto. Yo creo que hay que entender que, bueno, como lo mencionábamos anteriormente, tanto la licenciada Socorro como yo, pues es un importante avance que esté en ley. Sin embargo, no se queda ahí porque estos son problemas estructurales y sistémicos donde impacta socioculturalmente, donde impacta nuestra formación, nuestra sensibilidad. Entonces, es un trabajo que si lo dejamos en ley, pues suena bonito y queda bien, pero hasta ahí tenemos que trabajar en la capacitación de las personas que atienden los casos de violencia de género y no solo quienes atienden, quienes interpretan esta normativa. Yo creo que un punto toral en esto es la interpretación de la normativa. En la exposición expliqué que muchas veces que era importante que se nombrara como esta parte de diversidad, que se nombrara expresión de género, identidad de género y toda esta categoría. ¿Por qué? Porque eso nos abre paso a que no se cierre la interpretación a no está en ley, entonces no pasa o no lo puedo considerar. Pero la interpretación realmente debe ser sistemática, debe ser exegética, entonces tiene que ver con las personas quienes interpretan, con la formación, la capacitación de las personas que atienden, que sancionan en las propias universidades, las comisiones o quienes están a cargo de implementar las sanciones, también qué tan sensibilizados están en el tema, que realmente qué tan en serio se toman esto de la perspectiva de género, porque yo realmente creo que a veces las personas no se toman en serio cuando hablamos de perspectiva de género, creen que es como el tema de moda o el tema de las feministas o de la diversidad sexual, pero es como, no, esto es en serio, estamos hablando de problemas estructurales y que son violatorios a derechos humanos. Entonces yo creo que el hilo se pierde, sobre todo en la aplicación, en los agentes que los atienden y también en la interpretación que hacen de este mismo marco normativo. Muchas gracias, Yelitza. Otra pregunta que me parece también muy atinada es, ¿qué pasa con las personas no binarias? Porque el INE no ve y no ve reflejada la identidad de estas personas. Entonces, ¿qué pasa en lo legal? Pues esa pregunta es muy complicada y creo que también me la hago yo también. ¿Qué pasa por no reconocer, ¿no? A las personas no binarias? Porque esta dicotomía sigue siendo hegemónica, ¿no? Y creo que justo es una gran pregunta para retomar en cuanto a las sugerencias o a los planteamientos de iniciativas legislativas, ¿no? De seguir reconocer, porque creo que la argumentación podría ir en el sentido que hoy lo tocamos de la violación, no solo a la dignidad humana de las personas, de todas las personas, sino también al libre desarrollo de la personalidad, ¿no?
en tanto no me reconozcas, en tanto incluso con el tema del INE, ¿no? Que es súper importante, o sea, cómo nombrarlas, cómo visibilizarlas, pues siguen estando excluidas totalmente no solo de la normativa, sino de todas las consecuencias que tenemos al ser ciudadanas o ciudadanos acreditados, ¿no? O sea, en cuanto a derechos de vivienda, derechos de salud, de seguridad. Entonces, me parece que habrá que seguir insistiendo y reconocer que hay una violación grave al libre desarrollo de la personalidad de estas personas. Perfecto, muchas gracias, Socorro. Y aquí vamos a hacer una última pregunta que dicen, ¿cómo podemos visibilizar y replicar estas reformas a la legislación en la educación básica y la educación media superior? ¿Lo haces tú, Yelisa, o yo respondo? Bueno, me parece que esa es una gran pregunta. ¿Cómo replicar, cómo permear, ¿no? Todo el ámbito, tanto básica, educación básica? Yo alguna vez hice un análisis sobre cómo en la educación básica ni siquiera, o sea, todavía podemos decir que las universidades estamos como en un estado de privilegio, y no quiero decirlo así, ¿no? Porque no, pero nos vamos a la educación básica y estos temas ni por error, ¿no? Me tocó, por ejemplo, ir a acompañar a una de mis hijas cuando denunciamos a un profesor por acoso sexual a una de sus compañeras, y lejos de encontrar el apoyo de la comunidad, los papás salieron con pancartas apoyando al profesor agresor, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esta normatividad no se aterrice? Porque efectivamente la educación tiene que, ya lo comentó Yelitza, la educación tiene que ir con un enfoque de derechos humanos. Falta obligarlos, hay que obligarlos, ¿no? Porque creo que si no se hace, dicen, si no se hace por las buenas, tiene que ser por las malas. Y por las malas no significa que vaya a haber un castigo o vayamos a incendiar la universidad, ¿no? Que no estoy planteando eso, ¿no? Pero bueno, ha pasado que serán los casos, pero lo que sí se requiere es pues promover incluso, ¿no? O sea, imagínate que por cada violación tenemos que promover un juicio de amparo, Anneli, ¿no? O sea, eso es terrible porque para las familias no es un recurso, pues, para las familias, para las víctimas. Tendremos que seguir impulsando desde los espacios educativos, desde la academia, los administrativos y administrativas, que justo se materialicen con políticas, con reglamentos, y que incluso se establezcan mecanismos eficaces, eficientes, para que se puedan materializar. Sin mecanismos, sin garantías, no hay derechos, ¿no? O sea, una cosa es el derecho humano y otra cosa la garantía que se esté destinando para su protección. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizado, pero realmente agradecerles un montón toda esta información, porque justo uno de los aspectos comunes en todo este seminario ha sido justo el desconocimiento, ¿no? La falta de información y a veces sin saber dónde encontrarla, no solamente porque no nos cuestionamos las cosas, sino porque no sabemos dónde encontrarlas, y la verdad que esto, el tema de la educación, como bien dicen ustedes dos, a partir de los derechos humanos es hasta obvio, ¿no? Creo. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a las dos este módulo, y les invito a ustedes que están siguiendo aquí al 4 de mayo, que va a ser el final de nuestro seminario, donde tendremos las representaciones de los transgenerismos en el cine, que va a ser impartida por Carlos Alejandro Pineda Roda, de la Universidad del Magdalena de Santa Marta, Colombia. Entonces, están, la verdad, todas las personas invitadas. Creo que es un buen tema para terminar todo esto, un poco de la cuestión cultural, y así podemos reflexionar desde todas las perspectivas que hemos tratado de hacerlo en este seminario. Muchas gracias a quienes nos siguieron, y bueno, esperamos que estén todas las personas para cerrar este seminario el próximo martes 4 de mayo. Muchas gracias.